Vamos a Número capítulo 23, versículo 23 al 25. Dice así la palabra del Señor, Números 23, 23 al 24. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Este pasaje habla de una historia que encierra muchísimos misterios. Es la famosa historia donde aparecen personajes, por ejemplo, como Balac, Balaán, que es conocido como Bilán, pero está traducido para nosotros como Balaam. Balac era el rey de los moabitas, pueblo enemigo de Israel. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿Por qué eran enemigos? Nosotros sabemos que cuando las hijas de Lot fueron a vivir y quedaron con él, con su papá solo, y fueron a vivir en el monte, las hijas de Lot se preocuparon y dijeron: no es bueno para nosotros, estamos solas, no hay hombres, no es bueno para nosotros que no tengamos descendencia. Entonces hicieron algo terrible, le emborracharon a su papá Lot, tuvieron relaciones y de ahí nace el pueblo de Moab, de ahí nacen los moabitas. Por eso cada vez que usted lee la escritura y parece medio un lenguaje despectivo hacia Moab, es por eso, porque el origen está malo, hubo un incesto, hubo pecado. De esa forma, entonces la nación de Moab nace y Balac era rey de Moab. Balac fue hijo de Zippor. Cuando se enteró que los israelitas estaban yendo a la tierra, ellos estaban siendo guiados por su líder, que era Moisés, y estaban pasando las distintas ciudades. Acuérdese que ellos eran un pueblo nómada. Ellos salieron de Egipto y estaban camino a la tierra prometida. Y ellos iban, y cada vez que iban millones de personas, ellos tenían que ir pidiendo permiso a los países, a las naciones, para que puedan pasar por su territorio. Y había gente que le creaba problemas. Entonces, este Balac tenía miedo, sabía de la historia de Israel, de donde ellos llegaban, ellos conquistaban, poseían, Dios estaba con ellos, se le conocía al Dios de Israel. Entonces, en ese temor, Balac dice: bueno, estos israelitas manejan cuestiones de guerra, pero muy diferentes a los otros. Ellos no es que tienen tanques en ese tiempo, herramientas, armas quizás metálicas, no. Ellos tenían la parte espiritual. La gente sabía que Israel manejaba la parte espiritual. Entonces ellos dijeron: bueno, la única forma de detener y de vencer a ellos es también viendo la parte espiritual. Entonces llaman a Balaam, que es Bilán. Balaam era muy conocido. Él era, dicen los sabios, dicen los eruditos, dicen los rabinos, que el nivel espiritual de Balaam, y él no era judío, él no era de Israel, el nivel de él era un nivel espiritual muy alto. Algunos consideran que era más alto que Moisés, o quizás como Moisés, porque era un entendido de las cuestiones espirituales. Era tan entendido que a tal punto en la Biblia, ahí mismo en el pasaje de Número, aparece que Dios habla con él. Habla con él, imagínense, hablar con Dios, tener una conversación. Él era una persona que profetizaba, era un vidente, era conocido con que al pueblo que él bendecía iba a ser bendecido. ¿Se acuerda que Dios le dijo en Génesis 12 a Abraham? Le dijo: al que te bendijere será bendito. El que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Y es más o menos parecido a lo que la gente manejaba con respecto a Balaam. Donde él declaraba una bendición, eso se cumplía, y donde él maldecía también se cumplía. Entonces era muy conocido, y Balac pide, vamos a decir, su trabajo, su servicio, y le trae y le dice: quiero que maldigas a Israel.
porque ellos van a cruzar, van a venir y nosotros corremos peligro. Entonces quiero que maldigas. Y le ofreció muchísimo dinero. Era una suma muy considerable, se habla de muchísimo, de montos muy elevados para este tiempo. Entonces él consideró eso. Pero lo que la historia cuenta, y no le leo, le cuento la historia, es que cuando él iba a hacer ese trabajo, Dios mismo lo detiene y le dice: no puedes tú bendecir, no hay agüero, lo que leí, no hay maldición, no hay contra Israel, no lo puedes maldecir, es un pueblo bendecido. Entonces es como si fuera que se le aguó a la fiesta, porque él estaba ya pensando en lo que iba a recibir. Entonces él le tiene que decir a Balac. Balac le pide una explicación por qué no lo hizo. Le dice: yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Entonces Balac se molesta y dice: entonces no lo bendigas, ya que no lo puedes maldecir, por lo menos detén tu boca y no lo bendigas. Era una forma de frenar un poco. Pero ¿qué pasó? También Balaam, como era una persona que le interesaba la parte material, era una persona con un corazón malo, no era del pueblo de Dios. Ahí viene una confusión a veces, lo que leen a veces y entienden, piensan que Balaam era del pueblo de Dios. Él no era de Israel, pero él tenía la capacidad, era un vidente, y en ese momento, vidente, dando a entender, el lenguaje de ese tiempo era un profeta. No es el vidente hoy en día que te lee las cartas, que el tarot, no tiene que ver con eso. Ese es un lenguaje en este tiempo que denota y habla de esas personas, pero en aquel tiempo era el profeta, el que tenía algo de Dios para transmitir. El concepto de Bilán es una palabra que marca su tendencia y su personalidad. Él no era una persona buena. Él no era una persona buena porque su nombre Bilán quiere decir Bilaam, etimológicamente es tragar al pueblo. Bilaam, tragar al pueblo. En su personalidad, en su forma de ser, él deseaba al final lo malo para Israel. Entonces, él, como Dios lo detuvo, pero él también consideraba las dádivas que iba a recibir de Balac. Entonces él habló con Dios y le dijo: Dios, esas personas se juntan otra vez para hablar con él. Y él le dice, y le pregunta a Dios y le dice, como si fuera que Dios se hace el desentendido, y le dice: ¿quiénes son esas personas? Y esas personas vinieron junto a mí y vinieron referente al tema de: bueno, yo ya te dije, Israel es bendito. Sí, yo no voy a maldecir a Israel, pero déjame ir con ellos, déjame estar con ellos. Él primero recibió una orden de Dios que no lo haga. Pero ¿se acuerda usted de su hijo, o a veces de su sobrino, que es insistente y tenía medio esa característica, insistente él ahí, porque quería, pues, él tenía buena dádiva, iba a ser interesante. Señor, pero déjame ir por lo menos con ellos. Y Dios le dijo: mira, increíble, cuando uno lee cómo Dios aflojó con él, le dice, porque Dios también tenía su propósito, le dice: anda, pero vas a hablar mi palabra, no vas a hablar cualquier cosa, vas a hablar mi palabra. Está bien, trato hecho, se fue. Llegó hasta ese lugar. Y la insistencia de Balac era que maldiga a Israel, que maldiga. Hubo una insistencia, el pasaje es largo. Él en ese momento agarra y cuando va a comenzar a maldecir y va a desobedecer a Dios, Dios tuvo que cambiarle las palabras en el momento. Y él comenzó a bendecir a Israel. Es algo increíble pero es el mover del mover profético, la palabra profética. Cuando él iba a declarar algo malo, cuando se le ocurría eso o pensaba hacer eso, automáticamente Dios le cambió. Imagínense cómo Dios hace. Son cosas muy misteriosas, son cosas que surgen de este pasaje, surgen muchas cosas muy intrigantes, muchas cosas muy misteriosas. Este pasaje encierra muchísimas enseñanzas. Acá, a una persona que iba a hablar lo malo, Dios toma su boca y no es un siervo de Dios, pero toma su boca y le cambia para que bendiga a Israel.
Entonces ahí vemos la mano de Dios teniendo control sobre todo ser humano. Es Dios tomando el control, teniendo el control de todo. Dios cuidando a su pueblo Israel también. Este pasaje habla ahí de la capacidad también de este hombre con respecto a Moisés. Deuteronomio 34:10 dice que jamás hubo un hombre profeta como Moisés que habló con Moisés el Señor. ¿Por qué hablo de Moisés? Porque tengo que hacer una comparación con él. Se dijo de Balaam que él era el hombre espiritual de un nivel muy alto. Pero ¿por qué se dijo eso? Porque primero se tuvo como parámetro a Moisés, que era el profeta de mayor nivel, el más importante que llegó a tener Israel. En Deuteronomio 34:10 está el versículo clave donde dice que fue Moisés. Muchos dicen, no habrá sido Elías, no habrá sido otro profeta que tuvo, usted se acuerda, el tema de cayó fuego del cielo, muchas cosas interesantes, muchas cosas que hizo, pero Moisés fue el profeta mayor porque el ministerio profético no es lo más, vamos a decir, trascendente e importante, el profetizar. Aunque usted no lo crea, el profeta lo que tiene que tener el mayor tiempo de su vida es tener comunión con Dios, tener un relacionamiento con Dios, escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios. Más que hablar a Dios es oír la voz de Dios. Para eso están los profetas, para oír la voz de Dios, para entender. Dios necesita muchas veces personas a quien tenga Dios que hablarle y personas que tengan que escucharle. Aunque le parezca un poco difícil eso de entender, pero Dios necesita personas que puedan escucharle. ¿Quién entre nosotros se le ocurre, se le cruza este pensamiento y le dice a veces a Dios, Señor, ¿cómo estás? Quiero escucharte, Señor. ¿A quién se le ocurre esas cosas? Señor, hoy es un buen día para escucharte. ¿Sabes que voy a preparar mi tereré acá? Voy a hablar contigo. Yo te voy a escuchar media hora, Señor. Quiero escucharte, quiero que te desahogues conmigo. Cuando Dios comienza, ese es mi siervo, ese es mi pastor Guaú que está ahí en esa iglesia, así. Que hágase la película, pero Dios habla. Y usted le dice a Dios, Señor, desahogate. Ese es el confidente, un nivel muy profundo en el ministerio profético, cuando hay una conexión con Dios, un relacionamiento con Dios, donde uno le dice a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo también sé que vos querés hablar, así que yo te escucho. Y ahí es cuando Dios te transmite sus secretos. Ahí es cuando Dios te cuenta los secretos más profundos que a nadie le confía. Te confía porque tú estás dispuesto a escucharle a Dios. Porque tú estás dispuesto a decirle a Dios, Señor, yo paro todas las cosas por escucharte a ti porque tú eres lo más importante. Y para mí es importante de que tú me hables. Y ahí Dios comienza a revelarte secretos que a nadie. Porque hay secretos que a veces Dios te revela y vos querés buscar algo con la Biblia a veces y es encontrar apoyo bíblico. A veces lo tenés y a veces no lo tenés, pero son grandes revelaciones que Dios te dio, te confió por tener una vida de intimidad. Y este Moisés era el profeta más grande porque él escuchó la voz de Dios y habló con Dios más que Elías, más que otros. Él quizás no profetizó mucho. La vida de Moisés él no se pasó profetizando, pero se pasó escuchando a Dios, oyendo la voz de Dios y comunicando la voz de Dios, hablando y tratando con el pueblo. Que vean nomás que no hay que encasillar al profeta solamente con el tema de la profecía. Entonces, teniendo como parámetro a Moisés, el pueblo, Dios le dio una oportunidad a los otros pueblos, porque Dios sabía que los otros pueblos iban a decir, bueno, ustedes como judíos, como israelitas, van a llegar lejos, porque ustedes tienen un gran líder, que es Moisés, y con ese líder, ustedes van a hacer lo que quieran, van a llegar a Dios porque tienen la palabra, tienen a Dios. Dios es injusto, le puso a ustedes un líder para que lleguen lejos y nosotros no tenemos nada. Y para que la gente no diga eso, las naciones no digan eso, las personas no digan eso, Dios le puso a ellos, a un líder que es Balaam, para que sea el profeta, el vidente o el líder espiritual de las otras naciones. Le puso, les dio eso, para que las naciones no digan solamente Dios hace favoritismo con Israel.
Entonces también ahí le tienen a Balaam, que puede guiar a las naciones, es un profeta, es un vidente de mucha sabiduría espiritual y pueden llegar lejos. Para eso Dios permitió eso. Entonces, ahí hay una similitud. El mayor profeta de Israel fue Moisés y el mayor profeta de las naciones fue Balaam hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema de Balaam? Balaam tuvo un problema. Por eso el tema se llama lleno de dones con mala intención. Porque él era una persona que tenía dones. Hay un maestro de cultura hebrea, fue mi maestro también en la pandemia, se llama Juan Frías. Él dice esto después de haber estudiado mucho, que la capacidad de Bilam era impresionante, que él sabía el horario exacto en el cual en el mundo espiritual él podía hacer una oración, una plegaria, una petición a Dios, y eso se iba a materializar ahí. Él sabía, él conocía el mundo espiritual. Hay horarios, así como hablamos en la escuela profética de Portales, donde esta persona manejaba y él hacía sus oraciones y él recibía. Era tan entendido, tenía esa lucidez que quizás Moisés tampoco tenía, pero ¿de qué le servía todo eso? Por eso era lleno de dones, pero tenía una mala intención, tenía un mal corazón, tenía una mala intención, porque él quiso las dádivas, la plata, lo que le estaban ofreciendo para que maldiga a Israel. A tal punto que no pudo maldecir a Israel, no pudo, no, Dios no le permitió. Usted sabe la historia que el profeta, el vidente, Balaam, se fue con su asna y le tuvo que aparecer un animal, le tuvo que aparecer un ángel al burro, al asno, le apareció. Y para que vean nomás cómo eso dimos en la escuela profética, los animales tienen esa capacidad, esa sensibilidad de ver el mundo espiritual. Por eso su perro muchas veces ladra muchísimo de madrugada, porque hay muchas actividades espirituales y no hay nadie por ahí y son cuestiones espirituales, ¿verdad? Porque tienen esa capacidad, el perro, el gato. En este caso, el asna vio al ángel, se detuvo y él no vio al ángel. Entonces, ahí él comienza a enojarse con su asna, comienza a enojarse, a molestarse, todo. Dios estaba en el plan de detener a Balaam, pero él seguía empecinado. Él tenía una mala intención, lleno de dones, pero con mala intención. Entonces, hay algo que dice un rabino, y es muy fuerte, e inclusive era tan mala esta persona, Bilam, que esto usted no lo habrá escuchado nunca. Yo en una parashá de un maestro de la Torá aprendí, y le voy a compartir, pero no es lo que yo digo, es lo que dicen conclusiones rabínicas con respecto a este tema. Pero estudiando la Torá oral, escrita, junta, sacan esta conclusión, y es fuerte. Dice que Balaam tenía como esposa a su asno. O sea, él tenía ese problema. Hoy en día en el mundo hay países donde están tratando de legalizar el tema de casarse con los animales, de casarte con tu mascota. La zoofilia está presente, es un pecado grave según la Biblia. Y él tenía este problema. O sea, su Atón se llamaba su asna, y era también su esposa al final. Vivía con él, dormía con él. Entonces era una persona que tenía una mala vida. Pero lo increíble y lo asombroso es la parte espiritual que él operaba. Para que vean nomás cómo hay cosas que a veces nos pueden descolocar. Pero también tiene una explicación eso. ¿Por qué él tenía algo divino que funcionaba en él? Por eso le dije que este pasaje encierra cosas interesantísimas que usted puede saber y va a tener la posibilidad de entender la explicación. Porque estaba lleno de dones, pero había maldad, había iniquidad, había pecado en él. Y nosotros en nuestra costumbre siempre decimos, Dios a una persona que peca no le puede usar. Y cierto es, no le va a usar al 100%, no va a fluir, pero hay cuestiones a veces que tienen una explicación.
Y le voy a explicar porque algo interesante que usted tiene que saber. Balaam era una persona que veía un solo lado. Yo tengo también ese problema. Pero yo no ando en el camino de Balaam. Dice la Biblia, habla de la doctrina de Balaam, ¿verdad? Por favor, Señor, aleja la doctrina de Balaam de nosotros. Él era como un pirata. Él un lado no veía. Entonces, ¿qué dicen las conclusiones de muchos estudiosos, teólogos, rabinos? Dicen que al no tener un miembro del cuerpo activado al pecado, porque todos los miembros de su cuerpo, todos los demás miembros pecaron. Cada miembro, la mano, la lengua, todos pecaron los miembros. Eso tiene mucha importancia también con respecto a nosotros, que tenemos que mirarnos con respecto a Dios. Cada miembro, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo. La Biblia da todas esas indicaciones. Un ojo no veía. Todos los miembros, todo lo demás, el 98-99% estaba lleno de pecado, de maldad. Dice que gracias a ese un ojo que nunca prestó servicio al pecado, que nunca prestó, ese estaba en santidad divina, había una chispa de santidad que la persona tenía y que eso a él le daba la posibilidad, el acceso en la misericordia de Dios a que Dios lo use. Porque uno de sus miembros no pecó nunca porque no veía. Ahora usted va a entender que muchas cosas a veces usted no tiene o no puede hacer y es para bien al final, para su vida. ¿Cuántos hay a veces que dicen, yo con esta mi pierna no me puedo mover? Y vos no sabes en la providencia de Dios si Dios te guardó de ir a moteles, de ir a prostíbulos, de ir a lugares donde te iban a acuchillar, te van a matar. Lo que pasa es que vos como ser humano no sabés la providencia, pero Dios que es providente, Él maneja todo eso y Dios sabe. Entonces lo que a nosotros nos parece que está mal, al fin y al cabo, Dios sabe que es para bien. Y en muchas cosas nos pasa. Y por eso muchas veces es preferible que si usted no tiene un dedo, le dé gracias a Dios, porque usted no está entendiendo quizás, pero es preferible que le dé gracias a Dios y está activando misericordia, que reclamarle a Dios y quejarse, porque ahí usted está limitando el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Entonces, esa chispa de santidad que él tenía, hacía, dicen los estudiosos, las conclusiones, no dice la Biblia ahí, dicen los estudiosos, que esa chispa de santidad hacía que por la misericordia de Dios, él pueda tener el mundo espiritual activado y él podía hablar muchas veces verdades espirituales, verdades que no se considera lo que hablaba de parte de Dios, sino que hablaba las verdades espirituales, porque hasta los brujos hablan verdades espirituales, te dicen verdades espirituales. Pero ¿qué hace el ser humano? Dice, esto es de Dios, y no es de Dios, pero está hablando verdades espirituales, que muchas veces te asombran y vos tomás como si fuera de Dios. Me está hablando, Dios me está hablando, y Dios no te está hablando, es el diablo, pero son verdades espirituales que te están transmitiendo. Entonces este hombre estaba lleno de dones, pero tenía una mala intención. Por eso a veces en nuestras oraciones, cuando le hacemos a Dios con respecto a algo, nosotros le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero que me dé esto, que me dé esta casa, que me des mi casa quinta, yo quiero mi casa quinta, Señor, de todo corazón yo te pido, cuánto anhelo, Señor, tener mi casa quinta. Y Dios a veces no te da la casa quinta. Y vos te molestás. ¿Por qué le das a otro? ¿Por qué otros tienen? Si las riquezas son promesa de Dios para nosotros. Y es cuando Dios, que conoce todas las cosas, que escudriña la mente y el corazón, Él sabe que si llegas a tener tu casa quinta, nunca más vas a venir los domingos a la iglesia Caridad, o nunca más vas a estar. Pasó con muchas personas, es una realidad. Te estoy hablando de algo que ya fue experimentado, pero no todos son así. Muchos van a decir, nos vamos al culto y después nos vamos a la casa quinta a disfrutar. Total, allá ya se está preparando el asado, o llevamos o comemos más tarde, pero sí o sí, primero la casa de Dios y después nos vamos a festejar.
Entonces de esa forma Dios puede considerar y Dios puede darte. Pero en el otro caso, Dios a veces no te da. ¿Por qué no te da? Dice la Biblia, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deseos, para nuestras pasiones, pedimos con una mala intención. Entonces, ¿cuál es el punto para poder cerrar en esta mañana? ¿Cuál es el punto? ¿Qué nos enseña? Una de las cosas que nos enseña este pasaje, este capítulo, es que el pueblo de Dios está protegido, está guardado, es indestructible el pueblo de Dios. Balaam no pudo maldecir, imagínense el nivel de poder que le dije, que le hablé, y él no pudo maldecir a Israel, al pueblo de Dios, y vamos a meternos en ese paquete hoy nosotros, porque somos pueblo de Dios por la gracia de Cristo Jesús, por su sacrificio. Entonces, somos indestructibles. ¿Quién puede destruir nuestras vidas? ¿Quién es el único? Porque la experiencia de vida de ellos, ¿qué hizo Balaam? Ya que Balaam no pudo maldecir, el que leyó alguna vez la historia y sabe, él le dijo a Balac, Balac, ya que este pueblo es indestructible, ya que Dios les guarda y ellos obedecen su palabra, lo único que se puede hacer es que ellos se autodestruyan. Lo único que pueden hacer es esto. ¿Y cómo se va a lograr esto? Yo les voy a indicar. Y Balaam, y ahí salió su corazón. Ahí nos dimos cuenta de que él era malvado, que como su nombre se dice, como su nombre etimológicamente era tragar al pueblo. Entonces ahí salió y le dijo, traigan mujeres madianitas, traigan de Madián mujeres, las más hermosas que tienen, traigan las más lindas, traigan, vengan, hagan fiestas con los hombres, denle a beber, pasen momento agradable, que el pueblo se desenfrene, comienzan a pecar, cayeron en fornicación, en adulterio, comenzaron a hacer cosas más serias, comenzaron a adorar a los dioses de ellos. Yo le hablé muchas veces de Baal al peor, lo asqueroso que era la adoración a Baal peor, asqueroso. La adoración a esos dioses comenzaron, 24,000 personas murieron, toda una epidemia ahí de mala vida, de pecado, todo. La adoración a Baal peor, lo peor que todo, defecaban frente a ese Dios, eso era una adoración, hasta ese punto, ya tomado, borracho, perdido. Israel no podía autodestruirse, o sea, Israel no le podían destruir a Israel, pero podía autodestruirse. ¿Cómo? El pecado. Y ese es nuestro peligro. Quizás Dios nos guarde y estemos protegidos. Mientras seamos espirituales, mientras estemos conectados a Dios, Dios nos guarde. Somos indestructibles. Pero cuando nosotros comenzamos a abrir puertas en nuestra vida, a pecar, comenzar a abrir grietas espirituales en nuestra vida, a pecar, ahí comienza el peligro de autodestruirnos. Y ese pueblo terminó mal. La historia cuenta, terminó mal. Hasta que se tuvo que levantar un hombre y tuvo que parar. Un hombre que en la Reina Valera se llama Fines, que se llama Pinjas, que veía como en el propio templo sacerdotes se estaban prostituyendo con personas y tuvo que, por el celo de Dios, meter una lanza y matar al sacerdote, a una mujer, Cusbi, y ahí paró todo. Porque Dios vio que hubo una persona que consideró que todo lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces hubo una persona que se dio cuenta que todo eso estaba mal, pero ellos ya estaban en eso. Entonces hay un hombre que estaba lleno de dones, pero tenía maldad en su corazón. Se llamaba Balaam y él mismo dio las indicaciones para que el pueblo de Israel se destruya. Que todo lo que tú tengas como don de Dios, como gracia, como favor, como capacidad, Dios lo pueda usar con tu vida, pero con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón agradable a Dios. Que las intenciones de tu corazón, con tus capacidades, habilidades que Dios te dio para predicar, enseñar, profetizar, dar una palabra de aliento, sea con un corazón limpio, agradable delante de Dios. Ahí donde estás, quiero que ores, quiero que cierres tus ojos.
quiero pedir a los músicos que me ayuden. Esa canción que dice, con mi vida ha sido bueno. Qué lindo sería entonar y poder decir, Señor, aquí está mi vida. Todos los dones que tengo, capacidades, todo. Yo quiero rendirte, pero quiero con un corazón agradecido. Quiero darte gracias en mi vida, tú has sido bueno. Me has dado bendiciones, me has dado favor, me has ayudado. Pero, Señor, quiero siempre mantener un corazón puro, íntegro, delante de ti, para que pueda todo lo que haga siempre honrarte. Quiero que hagas una oración conmigo. Pon la mano en tu corazón y quiero que hagas esta oración conmigo, porque esta oración, este tema es poderoso. Señor Jesús, tu sangre me ha lavado, que yo pueda mantenerme en la santidad, en la pureza que a ti te agrada. Perdóname los pecados que me son ocultos. Perdóname todo pecado que he cometido conscientemente y ayúdame a tener un corazón puro y limpio delante de ti. Y de esa forma, lleno de todos los dones, de las capacidades que me has dado, yo te pueda servir, yo te pueda adorar. Recibo todas tus bendiciones. Levanta tus manos al cielo. Soy un hijo de Dios, lleno de bendiciones, lleno de la gracia y del favor de Dios. El 2023 es un año en el cual he crecido mucho, pero el 2024 que se viene va a ser de mayor bendición, de mayor gloria, de mayor avance contigo, Jesús. Gracias en el nombre de Jesús.